Cuando pensamos en asesinos seriales, la imagen que suele venir a la mente es la de un hombre, frío, violento, calculador. Pero ¿y si te dijera que en México han existido mujeres capaces de actos igual de atroces? Algunas mataban por dinero, otras por fe, algunas lo hicieron por placer y unas cuantas por nada en absoluto. Este no es un top cualquiera, es un descenso al lado más oscuro de la mente femenina, una exploración de crímenes tan crudos y perturbadores que, durante años, fueron minimizados o enterrados en el silencio. Porque en una sociedad donde se idealiza a la mujer como protectora de la vida, estas historias son vistas como una anomalía, como algo que no debería existir, pero existió. Hoy vamos a hablar de 9 mujeres mexicanas que mataron. Algunas lo hicieron una sola vez, otras muchas más, pero todas tienen algo en común: dejaron tras de sí un rastro de sangre, dolor y preguntas que aún no tienen respuesta. Aiguyo Destroys presenta 9 mujeres asesinas mexicanas que no conocías. Pero antes, brevemente, recuerda que desde enero de 2022 todos los ingresos de este canal son donados a Fundación ANUM para ayudar a animales. Si quieres apoyar esta causa, puedes unirte al canal como miembro o dejar un superchat o simplemente compartir este video. Con eso ayudas más de lo que imaginas. Ahora sí, comencemos. Número 9. En la Ciudad de México, entre los años 90 y principios de los 2000, una sombra se deslizaba por las colonias populares. No era un espectro ni un ente del más allá, era una mujer de carne y hueso, con la fuerza de un luchador y la frialdad de un depredador serial. Su nombre, Juana Barraza Samperio, pero todos la conocerían como la Mataviejitas. Juana tenía un pasado tan triste como macabro. Fue abusada desde pequeña, vendida por su propia madre por unas cuantas cervezas y creció entre abandono, golpes y odio acumulado. De adulta encontró una válvula de escape en la lucha libre, donde se hacía llamar la Dama del Silencio, con su máscara y su personaje estoico. Pero esa misma rabia que la impulsaba en el ring la canalizó hacia víctimas reales, mujeres mayores, ancianas indefensas que se convertirían en el blanco de su furia. Durante casi una década, Juana se ganó la confianza de decenas de mujeres de la tercera edad, muchas veces disfrazándose de trabajadora social, enfermera o simplemente tocando la puerta con un pretexto amable. Una vez dentro, las estrangulaba con sus propias manos, con un cable, una bufanda o lo primero que tuviera a la mano. Luego, huía. En ocasiones robaba, pero el móvil parecía ser algo más profundo, un odio visceral hacia las figuras maternales, como si en cada víctima intentara matar una y otra vez a la madre que la traicionó. El error de las autoridades fue monumental. Por años negaron que hubiera un asesino serial. Llegaron incluso a arrestar a personas inocentes mientras Juana seguía suelta, hasta que cometió un pequeño error: salir de la escena del crimen a plena luz del día. Fue detenida en 2006 y con ella cayó el telón de una tragedia que nunca debió durar tanto. Juana Barraza fue condenada a 759 años de prisión por al menos 16 asesinatos, aunque se sospecha que las víctimas podrían haber sido más de 40. Una víctima del sistema, un monstruo creado por el abandono, ambas cosas. Lo único claro es que su historia es una de las más oscuras y desconcertantes del México contemporáneo. Y a pesar de ser una de las peores asesinas en serie de México, está en el puesto número 9, porque muchos sí la conocían. Número 8. Parece el guión de una película de horror setentera. Un pequeño pueblo aislado de campesinos pobres, 2 estafadores disfrazados de profetas y una mujer que terminaría convertida en la encarnación del horror. Pero no es ficción. Ocurrió en México, en el estado de Tamaulipas, a principios de los años 60, y el nombre que quedó grabado con sangre fue el de Magdalena Solís, mejor conocida como la sacerdotisa de la sangre. Todo comenzó cuando los hermanos Hernández, 2 vivales sin escrúpulos, llegaron al poblado de Yerbabuena con un plan: hacer creer a los lugareños que eran profetas enviados por dioses incas. Prometían tesoros, poder y vida eterna, pero solo si obedecían sin cuestionar. Durante un tiempo, los engaños funcionaron, pero los hermanos necesitaban algo más,
una diosa que legitimara el cuento. Y entonces apareció Magdalena, una joven de apenas 20 años, prostituida desde niña y completamente quebrada emocionalmente. Lo que los hermanos no sabían es que Magdalena no jugaría el papel, lo abrazaría por completo. Comenzó a autoproclamarse reencarnación divina, a recibir visiones y exigir rituales cada vez más sádicos. Sus seguidores, convencidos de que ella era inmortal, aceptaron participar en actos indescriptibles, torturas, flagelaciones, mutilaciones y finalmente asesinatos. Las víctimas eran aquellos que dudaban de su divinidad. Magdalena ordenaba su ejecución y bebía su sangre como parte de una ceremonia de purificación. El culto terminó solo cuando 2 adolescentes lograron escapar y alertaron a las autoridades. Al llegar, la policía encontró un escenario dantesco: cadáveres mutilados, restos humanos y testimonios de locura colectiva. Magdalena fue detenida junto con algunos de sus seguidores y condenada por al menos 8 asesinatos rituales, aunque muchos creen que el número real fue mayor. Hoy su historia permanece sepultada en los rincones más oscuros del México profundo, pero quienes la conocen saben que Magdalena Solís no solo fue una asesina, fue una falsa diosa con sed de sangre, una líder de culto como pocas han existido en Latinoamérica. Número 7. En 2015, los vecinos de Chimalhuacán, Estado de México, vivieron semanas de terror que no tenían explicación lógica. No era un asesino serial al acecho ni un ladrón común, era una figura casi fantasmal que aparecía por las noches, apuñalando a personas al azar simplemente en el cuello y luego desaparecía como si nada. No tenía patrón ni lógica, solo sangre, y lo más perturbador, quien estaba detrás no era un hombre, sino una mujer de rostro común, mirada fría y cuchillo en mano. Su nombre, Itzel Nayeli Montaño, pero la gente la conocería como la degolladora de Chimalhuacán. La psicosis fue creciendo, las redes sociales empezaron a llenarse de rumores, imágenes, supuestas alertas. Algunos decían que era un demonio, otros que se trataba de una vengadora urbana, pero los ataques seguían, la constante era brutal. Personas solas, caminando por calles poco iluminadas, eran apuñaladas en la garganta sin previo aviso. Algunos sobrevivieron, otros no tuvieron tanta suerte. La historia detrás de Itzel Nayeli es igual de desconcertante. Criada en un entorno violento con antecedentes de trastornos mentales no tratados, fue una bomba a punto de estallar. En su declaración aseguró que no tenía un motivo específico más allá de un profundo odio hacia la humanidad y una necesidad constante de lastimar. Fue capturada tras una operación encubierta gracias a una víctima que sobrevivió y logró describirla con detalle. La policía montó vigilancia y finalmente fue detenida con el cuchillo aún en su mochila. Itzel tenía apenas 18 años. Al ser presentada ante la prensa, no mostró arrepentimiento alguno, de hecho, sonrió. Fue sentenciada por 2 homicidios consumados y varios intentos de asesinato. Su caso quedó como uno de los pocos ejemplos de mujeres asesinas seriales que atacaron por impulso puro, sin móvil económico, emocional ni ideológico, solo violencia y placer. Hoy, Itzel cumple su condena en un penal del Estado de México y Chimalhuacán aún recuerda los días en que el miedo no tenía rostro, pero sí una marca, una herida en el cuello y una cicatriz en la memoria colectiva. Número 6. En los pasillos del narcotráfico, el poder suele tener rostro masculino, pero hay figuras que rompieron el molde y lo hicieron con sangre. Una de ellas fue Clara Elena Laborín Archueta, apodada La Señora. Su nombre puede no ser tan mediático como el de los grandes capos, pero su influencia y letalidad fue suficiente para convertirla en una de las mujeres más peligrosas del narco mexicano. Originaria de Sonora, Clara fue esposa de Héctor Beltrán Leiva, uno de los líderes más temidos del cártel de los Beltrán Leiva. Sin embargo, su rol no se limitó al de la mujer del jefe. A diferencia de muchas parejas de narcotraficantes, ella asumió funciones operativas dentro de la organización: coordinar secuestros, ordenar ejecuciones, manejar rutas y ser el nexo entre jefes y sicarios. No era una figura decorativa, era una estrategia con acceso al núcleo de decisiones criminales. De acuerdo con investigaciones federales, Clara participó directamente en una ola de violencia en el norte del país.
particularmente en Sonora y Sinaloa, se le atribuye la coordinación de asesinatos múltiples, torturas y levantones. Su presencia era temida incluso por los propios miembros del cártel. La llamaban la señora, no por respeto, sino por miedo. En 2016 fue capturada en Hermosillo durante un operativo de precisión. La Marina ya tenía información de sus movimientos gracias a un seguimiento que duró semanas. Al momento de su detención no opuso resistencia, pero tampoco mostró emociones, una frialdad que encajaba perfectamente con su reputación. Hoy se encuentra recluida, enfrentando múltiples cargos federales. Su caso puso sobre la mesa una realidad que muchos preferían ignorar. El poder dentro del crimen organizado no es exclusivo de hombres, y hay mujeres que no solo participan, sino que dirigen, ordenan y matan. La señora no fue una excepción, fue una advertencia. Número 5. En la Ciudad de México existen leyendas que se cuentan con tono de broma, pero que tienen raíces en la realidad. Una de las más macabras es la de los tamales humanos, y aunque suene a invento urbano, su origen está en un caso real ocurrido en los años 50 en la colonia Portales. Su protagonista, María Trinidad Ramírez, una mujer que pasó de ser una tamalera popular a un símbolo del horror culinario. María era conocida entre los vecinos por su venta de tamales caseros, una mujer discreta, solitaria y amable que cargaba su olla por las calles ofreciendo su comida, pero lo que nadie sabía es que, tras una discusión doméstica, asesinó a su esposo de forma brutal. Hasta aquí, un crimen pasional más, pero lo que hizo después fue lo que la colocó en el escalón más alto del morbo nacional. Según testigos y versiones recogidas por la prensa de la época, desmembró el cuerpo de su esposo y usó su carne para preparar tamales que vendió en los días siguientes. El rumor se esparció cuando varios vecinos comentaron que la carne tenía un sabor extraño. Unos lo dejaron pasar, otros comenzaron a sospechar y finalmente una denuncia anónima llevó a la policía a revisar su vivienda. En la cocina, según reportes, encontraron restos humanos en estado de refrigeración y ollas con contenido difícil de describir. María fue detenida de inmediato. Durante el interrogatorio mostró un comportamiento errático, negando a ratos el crimen y luego afirmando que lo merecía. Fue condenada por homicidio, aunque el canibalismo nunca se confirmó legalmente. Los registros oficiales evitaron dar detalles, pero el rumor ya estaba en la calle. A partir de entonces, en la Portales y en muchas otras colonias nació la advertencia popular: no compres tamales en la calle, no sabes de qué son. María murió años después en prisión. Su caso sigue siendo contado en tono de mito, pero los archivos están ahí y quienes los han leído aseguran que la historia es mucho más real y mucho más perturbadora de lo que parece. Número 4. En el imaginario colectivo, el hogar es un lugar de protección, un santuario donde reina el amor familiar, pero en Veracruz, en el año 2010, una madre convirtió su casa en un altar de muerte, convencida de que así salvaría a su familia. Su nombre era Ana María Ruiz y su historia es una de las más devastadoras que ha conocido el sistema judicial mexicano. Ana María era una mujer profundamente religiosa. Sus vecinos la describían como reservada, devota e incluso amable, pero también era inestable. Durante años mostró signos de trastorno mental que fueron ignorados o minimizados. Nadie imaginó que esa mezcla de fe desbordada y desequilibrio psicológico terminaría en tragedia. Una mañana la policía recibió una llamada anónima alertando sobre un fuerte olor en la vivienda de Ana María. Al llegar, encontraron los cuerpos sin vida de su esposo y sus 2 hijos pequeños. La escena fue tan espantosa que uno de los agentes tuvo que ser retirado por crisis nerviosa. Ana había envenenado a su esposo con pesticida disuelto en su bebida y luego asfixiado a sus hijos mientras dormían. Fue encontrada en un estado de calma absoluta, sentada frente a un crucifijo. Cuando los agentes le preguntaron por qué lo hizo, respondió con voz tranquila: «Dios me lo pidió. Ellos debían morir para salvarse». Durante el juicio, los peritajes revelaron que padecía psicosis religiosa aguda, un trastorno mental que le hacía interpretar alucinaciones como órdenes divinas. Aún así, fue considerada penalmente responsable y sentenciada por triple homicidio. Ana nunca mostró arrepentimiento. En sus declaraciones finales dijo sentirse liberada y afirmó que sus hijos ahora estaban al lado del Señor.
Hoy permanece recluida en un penal psiquiátrico y su caso sigue siendo un recordatorio inquietante de cómo la fe malinterpretada puede convertirse en arma y de cómo los demonios que habitan en la mente pueden ser más peligrosos que cualquier entidad del más allá. Número 3. Cuando hablamos de feminicidios en México, el Estado de México es tristemente protagonista, pero hay un caso que incluso en ese contexto de horror destaca por su brutalidad, su frialdad y su perversión. El caso de los monstruos de Ecatepec. Y en ese infierno de violencia hay un rostro que rara vez recibe atención, pero cuya participación fue igual de siniestra. Su nombre es Patricia Martínez. En 2018, la policía investigaba la desaparición de varias mujeres en la zona de Jardines de Morelos. Las denuncias se acumulaban, pero como tantas veces, las autoridades tardaban en actuar. Hasta que una llamada anónima y una vigilancia encubierta condujeron a una pareja que empujaba una carriola con restos humanos. Esa pareja era Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez. Al revisar su domicilio, los agentes descubrieron lo indescriptible. Cubetas con restos humanos, congeladores con partes femeninas, ropa ensangrentada y hasta diarios donde relataban cada crimen. En total, confesaron el asesinato de al menos 10 mujeres, aunque se sospecha que fueron muchas más. Pero lo verdaderamente perturbador fue el papel de Patricia. No solo sabía lo que ocurría, ayudaba a seducir a las víctimas, participaba en los crímenes y, según declaraciones, incluso comía carne humana junto a su pareja. En una de las escenas más macabras del caso, cuidaba a la hija de una de las víctimas mientras el cuerpo de la madre yacía escondido en la casa. Durante el juicio, intentó presentarse como víctima. Dijo que Juan Carlos la manipulaba, que tenía miedo, pero los peritajes mostraron otra cosa. Una mujer consciente, activa y hasta emocionalmente involucrada en cada asesinato. Fue condenada a cadena perpetua. Hoy cumple su sentencia en aislamiento en un penal de alta seguridad, pero en Ecatepec su nombre ya forma parte de las historias que se cuentan en voz baja, porque no todos los monstruos tienen cara de hombre y no todas las cómplices son víctimas. Número 2. En abril de 2025, la Ciudad de México amaneció con un vídeo que se volvió viral en minutos. No era una pelea de pareja cualquiera ni una discusión captada por casualidad, era una escena de muerte en tiempo real. Las cámaras de seguridad del viaducto Río Becerra captaron el momento exacto en que un joven caía desde una camioneta en movimiento. Su cuerpo golpeó el pavimento, se deslizó varios metros y ya no se levantó. Quien iba manejando era su novia, Emilia Romero, de 23 años. Él, Jesús Daniel Flores, un joven de 25, murió en el acto. La tragedia, cruda y repentina, desató una tormenta mediática y social. Los primeros reportes señalaron que Emilia dijo que Jesús cayó accidentalmente, que la puerta de la camioneta estaba mal cerrada, que fue un accidente, pero todo se vino abajo cuando apareció una grabación interna del vehículo. Y más aún, los mensajes que Emilia envió a una amiga donde confesaba haberlo empujado durante una discusión. Las autoridades no tardaron en arrestarla, fue vinculada a proceso por homicidio doloso y enviada al penal de Santa Marta, Acatitla. Lo más impactante no fue solo el acto, sino su actitud. En las audiencias no mostró arrepentimiento ni emoción visible, lo que encendió aún más la ira de la opinión pública. Este caso rompió varios esquemas. No fue un crimen planeado ni un feminicidio, pero sí una explosión de violencia súbita y mortal dentro de una relación amorosa, algo que muchos aún se niegan a asociar con las mujeres como agresoras. Y aunque el proceso legal sigue en curso, los hechos, las pruebas y el cadáver hablan por sí solos. Emilia Romero no usó veneno ni un arma, solo un empujón cargado de rabia, pero en ese empujón se fue la vida de un joven y nació una historia que la colocó en la lista de asesinas más frías y más virales de los últimos años. Número 1. La colonia Roma aún conservaba su aire de barrio aristocrático, con casonas amplias, avenidas arboladas y un silencio elegante. Pero detrás de una de esas fachadas se escondía un matadero infantil disfrazado de consultorio. Su dueña, una mujer de rostro duro y semblante severo, Felicitas Sánchez Aguillón, enfermera, partera y asesina serial de recién nacidos. Felicitas ofrecía servicios de adopción y abortos clandestinos, algo común en la época donde las mujeres sin recursos no tenían otra opción. Pero lo que hacía en realidad era monstruoso. Si el bebé no podía ser vendido o entregado a otra familia, simplemente lo mataba, a veces por asfixia, otras con venenos.
y en los casos más atroces desmembraba los cuerpos para deshacerse de ellos más fácilmente. Vecinos comenzaron a notar un hedor extraño que salía de su casa, acompañado de manchas oscuras que escurrían por las paredes del sótano. Pensaban que se trataba de algún problema de drenaje, hasta que, en 1941, la policía hizo una redada y descubrió restos humanos en cubetas, frascos y lavabos. Había huesos, órganos y fragmentos de lo que alguna vez fueron bebés. Muchos. Durante su detención, Felicitas confesó con total frialdad haber matado a más de 40 recién nacidos. Dijo que no sentía culpa, que lo hacía por necesidad, que no era tan grave. Las autoridades la bautizaron como la ogresa de la colonia Roma y la prensa la convirtió en uno de los primeros casos mediáticos de asesinas seriales en México. Nunca fue juzgada. Antes de enfrentar al tribunal, se suicidó en su celda, como si no quisiera que el país supiera más detalles, y quizás por eso su caso fue rápidamente sepultado en los archivos y su historia apenas contada en los libros. Pero las paredes de aquella casa aún existen y hay quien dice que, por las noches, se oyen llantos que no tienen origen, porque no todo fantasma es un alma condenada. A veces es el eco de lo que nunca debió pasar. La maldad no tiene género, no tiene rostro, ni siempre una explicación lógica. Estas 9 mujeres dejaron cicatrices imborrables en la historia criminal de México. Algunas actuaron por odio, otras por delirio y unas simplemente porque podían. Pero todas, sin excepción, rompieron el molde de lo que creíamos posible. Solo los hombres son malos. Ahora la pregunta te la dejo a ti. ¿Cuál de estos casos te pareció el más perturbador? ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto aceptar que el mal también puede tener rostro de madre, hija o hermana? Dímelo en la sección de comentarios. En este momento van a ser las 2 de la mañana, estamos terminando el guión. Lo estamos terminando porque cuando se suba muy probablemente YouTube lo va a desmonetizar y lo vamos a tener que mandar a aprobación, y para eso tenemos toda la noche, para que ya por la mañana los miembros del canal lo puedan ver y luego los demás. La palabra clave va a ser el emoji de café. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte eso sería todo. Yo soy Aigo Yo Destroys, tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.